sintonizarnos hoy en esta mañana. Esperamos que la clase que vayamos a estudiar sea de beneficio para usted. Si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario al respecto, le ruego pues que usted se comunique con nosotros. Lo puede hacer por medio de varias maneras. Se puede comunicar por medio del Facebook, se puede comunicar con nosotros por medio del correo electrónico o nos puede llamar durante el tiempo que estemos reunidos aquí en el edificio y alguien le va a contestar su llamada y le va a escuchar concerniente a su necesidad espiritual que usted pueda tener o pregunta concerniente a la clase. Si acaso se me pasa a mí, yo después le contesto esa pregunta. O puede venir a visitarnos aquí al 4002 East Richardson, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Y estamos listos para conocerles y también para contestar cualquier pregunta que usted pueda tener. Gracias nuevamente por sintonizarnos en esta ocasión. Para el resto de nosotros, hermanos, quienes estamos aquí, pues bienvenidos. Gracias a Dios que nos da nuevamente otra oportunidad de poder estar aquí para escuchar su palabra por medio de este servidor suyo. Le pidemos a Dios que nos ayude para que podamos juntos estudiar su palabra y que podamos llegar al punto, al objetivo que tenemos en esta mañana, y es de pues ver el siguiente impedimento, ¿verdad?, que nos estorba para poder nosotros demostrar una entrega totalmente a Cristo Jesús. Hemos visto ya varias cosas que nos pueden impedir y espero que si acaso al estudiar estas cosas que hemos ya visto y estudiado, sea uno de los confrontamientos que usted está luchando en estos momentos, pues que pueda corregir su vida cristiana, su situación. Porque claro, ¿verdad?, que el título de este estudio, Impedimentos a nuestra entrega a Cristo, no se refiere a aquellos los cuales todavía no están en Cristo Jesús. Para que usted llegue a este punto necesita que entregarse a Cristo Jesús. Y una entrega total a Cristo Jesús es como dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 26. Para entregarse a Cristo Jesús tiene que ser bautizados en Cristo. Y claro que el bautismo es el último paso. Hay una serie de cosas que usted y yo necesitamos que hacer, cosas que Jesucristo nos ha dejado. No fue ningún hombre quien nos dijo, esto es lo que tienes que hacer, sino que Jesucristo, tipo de ultimátum, ¿verdad?, que si acaso se dice algo y si no se hace, entonces esto es lo que va a ocurrir. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Cada vez que usted lee estas cosas, son palabras de Jesucristo. Por ejemplo, si no os arrepentéis, moriréis igual que el resto del mundo. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Y también Mateo capítulo 10 y versículo 32. Que debemos de confesar a Jesucristo ante los hombres. Porque todo aquel que no confiese a Cristo ante los hombres, Jesucristo mismo no nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Y esas son cosas que se tienen que hacer para llegar al final de ser bautizados en Cristo, para estar en Cristo, para así recibir perdón de pecados. Y luego, desde ese momento en adelante, tenemos que demostrar una entrega totalmente a Él, no a ningún hombre. Pero que en eso estamos. Cosas que impiden una entrega total a Cristo Jesús. Y en esta mañana quiero continuar con el siguiente impedimento, ¿verdad?, que es, bueno, voy a poner varias palabras. Mediocre, mediocresía, mediocridad, mediocremente, la misma palabra, ¿verdad? Pero según el diccionario de Merriam-Webster nos da una definición concerniente a esto,
y ahorita la vamos a ver. Pero antes de esto, vamos a Dios en oración para que nos ayude con nuestro estudio. Eterno Padre, en esta mañana estamos contentos por su presencia en nuestra vida, por la oportunidad, eterno Dios, que usted nos da de poder acercarnos al trono de tu divina gracia. Y nos acercamos, eterno Dios, con un corazón sincero, lleno de gozo y de alegría, porque sabemos bien, eterno Padre, que usted nos concede la vida y que espera, eterno Padre, que la podamos vivir conforme a su voluntad. Es por esto que en esta mañana le queremos pedir, eterno Dios, su ayuda, para que podamos nosotros llegar a nuestro objetivo, al punto que queremos llegar. Primeramente, eterno Dios, que usted esté con este servidor suyo, para que pueda presentar la clase de una manera que todos podamos entender, que lleguemos a una edificación, eterno Padre, y que, eterno Dios, esté con todos nosotros, para que así, Padre Santo, al llegar a ese punto, pueda haber un entendimiento completo en nuestra parte, de tal manera, eterno Dios, que nos podamos examinar y que podamos, eterno Padre, ver si acaso esto lo cual vamos a estudiar es un impedimento en mi vida. Y si lo es, eterno Padre, le ruego pues que usted nos ayude para que nos podamos humillar, para que así, eterno Dios, podamos corregir nuestra vida y para que así, eterno Padre, podamos rendirle a usted a todo aquello lo cual es necesario para que nuestro servicio a usted, eterno Dios, no sea un servicio mediocre. Padre eterno, le ruego pues que nos ayude. En el bendito nombre de Cristo Jesús, le ruego y le pido por todo esto. Amén. El diccionario Merriam-Webster define esta palabra de la siguiente manera. Y claro, ¿verdad? Que no me queda tiempo para escribir las notas en papel, hermano. Estoy meditando sobre esto y ya para cuando entonces termino aquí, ¿verdad? Ya la escribo, pero si usted tiene un papel y lápiz, puede escribir esto. Las definiciones de Merriam-Webster diccionario. Dice capacidad, redención hacia una actividad o actividades. La capacidad o redención hacia una actividad o actividades. En otras palabras, lo que Merriam-Webster Dictionary está tratando de enfatizar es que se requiere nuestras prioridades, nuestra habilidad, nuestro esfuerzo en las actividades. Y cuando llegamos a ese punto, ¿verdad?, de entender todo lo que se requiere para no llegar al punto de ser mediocre, estamos hablando del cristiano, entonces yo debo de entender primeramente cuál es el estándar de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de mí para que yo tenga un medio en donde me pueda comparar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Lo que es una capacidad, una redención hacia una actividad o actividades que están delante de uno. En la Biblia no hay ninguna palabra hebrea o griega. Anduve pensando y estudiando sobre todo esto, meditando, y no pude llegar a ningún versículo en donde pude yo encontrar una palabra hebrea o griega para que podamos ver la definición de los lexicógrafos. Pero sí hay bastantes ejemplos concerniente a esto, bastantes ejemplos. O sea que cuando habla de una capacidad, una redención, está hablando de un comportamiento de un ser humano hacia la actividad o actividades que se ponen delante de tal persona. Y como les digo, ¿verdad?, ejemplos hay bastantes concerniente a esto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el pueblo de Dios, hay varios textos que nos enseñan en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios fue llevado a cautividad a consecuencia de su ignorancia a la palabra de Dios.
Usted bien sabe que se les dio a los padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante, ahí está la responsabilidad, ahí está la obligación que Jehová Dios le da a los padres para que ellos enseñen a sus hijos. Sin embargo, los padres no cumplieron con este mandamiento de Jehová Dios, sino que ellos no enseñaron a sus hijos, tanto que en Jueces capítulo 2, versículo 9 en adelante, miramos nosotros en donde dice que la segunda generación fue una generación que no conoció a Dios. Y esa frase, que no conoció a Dios, ni las obras de Dios, nos da a entender que no hubo enseñanza de parte de los padres. Porque recuerden, Deuteronomio capítulo 6 se escribe antes de cruzar el río Jordán, a la tierra prometida. Jueces ya se escribe después de que han entrado a la tierra prometida, después de que Josué ya hizo sus conquistas, tanto la del sur, norte y de medio, ¿verdad? Y se conquistó la tierra prometida. Y se habla de una diferente generación. Y dice que esta generación no conoció a Dios ni las obras de Dios. Entonces miramos claramente que Deuteronomio capítulo 6 no se vino a cumplir. Y digo todo esto, ¿verdad?, para que entendamos qué fue lo que llevó al pueblo de Israel a la cautividad, a Babilonia. Isaías capítulo 5, versículo 13 dice que por causa de su ignorancia fueron llevados a cautividad. Entonces, cuando ellos estuvieron en Babilonia por 70 años, eso fue lo que Jehová Dios estableció, 70 años, lo dice Jeremías capítulo 25, versículo 8 en adelante. Miramos nosotros que ellos regresaron de esa cautividad a la tierra prometida, pues sí, a Jerusalén, ¿verdad? Y al regresar ya miramos los libros Ageo, Zacarías, Malaquías, Esther, Nehemías, todos estos libros que se escriben son profetas que están animando al pueblo. Pero el que me interesa es el libro de Ageo y el libro de Malaquías. Porque cuando usted lee estos dos libros se da cuenta, ¿verdad?, que los judíos al regresar a Jerusalén comienzan a rendir una capacidad, una redención hacia las actividades que tenían por delante de ellos de una manera mediocre. ¿Entendemos? Tanto que el libro de Malaquías les hace preguntas a este pueblo. ¿Ofrecerías tú esto a tu gobernador? ¿Recuerdan el texto? Malaquías capítulo 1. Es que el pueblo de Israel estaba trayendo animales ciegos, cojos, a los sacrificios. Y todos sabemos bien, ¿verdad?, de que Levítico, el libro de Levítico es donde habla de los holocaustos y las ofrendas a Jehová, especialmente los primeros 7 capítulos. Y miramos nosotros ahí, ¿verdad?, el tipo de sacrificios, el tipo de holocaustos que el pueblo debería de traer a Jehová. Y cuando usted lee estos versículos, por ejemplo, Levítico capítulo 12, versículo 11, habla de los panes que se debían de poner en la mesa de propiciación. Y esto fue una cosa que Malaquías le dice al pueblo de Israel. Vosotros me han traído pan no aceptable ante Dios. Eso quiere decir que era un pan con levadura. Entonces, Levítico capítulo 2, versículo 11 dice pan sin levadura. Y luego el Levítico capítulo 22 habla de los animales que tenían que ser perfectos, limpios, sin mancha. Y todo esto, ¿verdad?, para darles a entender al pueblo de Israel que era un servicio hacia Jehová Dios mediocre. Que no le estaban dando lo mejor a Dios, que no le estaban dando la capacidad buena a Dios, sino que le estaban dando las obras. Es lo que Malaquías le está diciendo. Ageo les dice, ustedes viven en sus casas de panales, o sea que casas buenas, ¿verdad? Lo primero que hicieron estos judíos al regresar fueron de arreglar su casita. Pero el punto de Ageo era, y miran la casa de Jehová, cómo está toda en ruinas. Porque el templo aún todavía no se había volvido a reconstruir. El templo se terminó como en el año 516, 512.
Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que estos dos profetas le están enseñando el servicio mediocre que estos judíos están demostrando hacia Jehová Dios. Bueno, esto los lleva al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos congregaciones ya, y ahora no es el pueblo de Israel, sino que son congregaciones, que también estaban demostrando lo mismo. Una de ellas, dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15, les hace ver lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, estas son palabras de Jesucristo, y note lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lenguaje figurativo. Le está hablando a los miembros de la congregación de Laodicea. Y les está diciendo, el servicio que ustedes me están demostrando a mí es un servicio mediocre. No le están poniendo ganas. Me están sirviendo de una manera, ¿verdad? El corazón de ustedes no está en el servicio que me están rindiendo. Sus esfuerzos no está, lo primero no está en estas obras que me están ofreciendo, sino que son las obras. Y temo yo, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, como hijos e hijas de Dios, posiblemente pues existe el peligro de que lleguemos a ese punto, o a lo mejor algunos ya han llegado a ese punto. Ahora que pegó la pandemia, ¿verdad?, ¿cuál es nuestra manera de servicio hacia Dios? Muchos cristianos se han enfriado. Muchas cristianas se han enfriado. Su servicio ya no es el mismo que era antes. Su entusiasmo ya no es el mismo que era antes. El gozo ya no es el mismo que era antes. Los problemas de la vida tienen la tendencia, ¿verdad?, de poco a poco acabarnos. El gozo, la alegría que uno siente por Dios. Y esto es lo que sucedió en el Nuevo Testamento. La iglesia sufrió bastante, especialmente bajo los emperadores Domiciano y Nerón. Fueron emperadores tremendos. Tito un poco, pero Domiciano y Nerón sufrieron bastante los cristianos. Estos Césares o emperadores llegaron a matar muchos cristianos. Y a consecuencia de eso, ¿verdad?, se fue acabando la motivación, se fue acabando el deseo, el entusiasmo de servir a Dios. Tanto que lo podemos ver a través del Nuevo Testamento. Por eso cuando Pedro escribe en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, note lo que, el 12, ¿verdad? Note lo que dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? En otras palabras, los sufrimientos van a venir. Van a venir. Eso no nos podemos parar, hermanos. Estamos rodeados por gente mala. Estamos rodeados, la Biblia lo pone de esta manera. Vivimos en medio de una generación, ¿qué? Perversa. Hechos capítulo 2 y versículo que es 40, el apóstol Pedro le dice, huir de esta generación perversa. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 15, dice que nosotros debemos de ser iluminares, debemos de iluminar en medio de una generación perversa, llena de maldad. Así que no esperemos diferente. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo que es 15, 18, si a mí me persiguieron, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes? Le está hablando a los seguidores de Cristo. Si a mí me persiguieron por traer la verdad y por traer la justicia, por establecer lo que es correcto, ¿qué esperan ustedes? Por eso es que alguien en una ocasión dijo, hermanos, tengan cuidado cuando ustedes vivan en este mundo
y no estén sufriendo, no estén pasando por pruebas. Y a lo mejor están corriendo con la misma corriente, ¿verdad?, del mundo, que habla Efesios capítulo 2. Porque cuando uno le da en contra a las cosas que este mundo nos ofrece, va a haber persecución. Y esto Pablo lo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. El que desee vivir piadosamente va a sufrir ¿qué? Persecución. Persecución. Solo que todo esto, ¿verdad?, viene a agotar el entusiasmo del cristiano. Viene a acabar con el gozo que el cristiano tiene. Viene a hacer que el cristiano venga a rendir servicio, que su capacidad venga a ser una capacidad mediocre. Y Dios no está conforme con eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios les dice, o nos dice, no te falta nada. Todo lo que tú necesitas, yo te lo he dado. Todo. Nos quejamos que no tenemos dinero, Dios nos ha dado dinero. Pero es la manera en cómo usted gasta su dinero, que no le queda dinero. ¿Que no es así? Dios nos da todo. A ver, hermano, ¿dónde está el versículo? Qué bueno que me hizo esa pregunta. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Aquí la palabra gracia es el favor de Dios, pero tiene que ir con el contexto, y el contexto es dinero. Es lo que se está tratando en estos capítulos, capítulo 8, capítulo 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué le parece? ¿Se lo vuelvo a leer? Por causa de que no lo pudo comprender. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo fue a las iglesias de Macedonia, estas iglesias eran iglesias pobres, pero note lo que dice el versículo 2, en que gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Estos hermanos eran pobres. Yo estoy seguro que más pobres que nosotros, que ahora gozamos de las bendiciones de Dios. Dice, y aunque eran pobres, ellos con todo gozo aceptaron el desafío. El desafío era de ayudar a los hermanos en Judea. Dice, y lo hicieron, ¿qué? Generosamente. No se detuvieron en nada. El servicio de ellos en esta ocasión, ¿verdad?, de rendir ayuda a un hermano o a una congregación, fue generosa. No fue de una manera mediocre, sino que todo lo que ellos tenían se les dio a pesar de la pobreza que ellos tenían. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad?, que aquí, en estos textos que hemos leído, son ejemplos. Son ejemplos de, o contraste, puede usted usar estos versículos de contraste para definir la palabra mediocre o mediocridad. Todo esto. O sea que no hay ninguna palabra griega que podamos estudiar que diga el lexicógrafo, esto es lo que es, pero sí hay ejemplos. Sí hay ejemplos. Entonces, esto nos trae a una pregunta muy interesante. Ya entiendo, hermano, ya entiendo lo que la Biblia enseña concerniente a que no debemos de ser mediocres. Ya entiendo la definición de la palabra mediocre. Pero entonces, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el modelo que Dios nos ha dejado para que yo entonces entienda
mi estándar, mi nivel, y que siempre tenga eso en mente para que así mi servicio, mi capacidad, mi redención hacia la actividad o actividades en la iglesia nunca sea mediocre. Bueno, qué bueno que hizo esta pregunta, porque eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente punto. Y aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8, hermanos, nos está dando. Cuando Pablo comienza a hablar de las congregaciones pobres en Macedonia, y que ellas vinieron a demostrar entusiasmo, gozo en las actividades que se les presentó delante de, a pesar de su pobreza, el apóstol Pablo le pone el estándar de Dios, el tipo, el modelo. Y esto lo vemos en el versículo 8 y 9. Vamos a lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 8 y 9. No hablo como quien mando, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y luego dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, esta palabra gracia, claro, ¿verdad? Es el favor de Dios, pero se tiene que interpretar con el contexto. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo Jesús no demostró un servicio mediocre hacia nosotros. En la eternidad, ya hemos dicho varias veces esto, en la eternidad hubo una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa conversación que hubo entre ellos, antes de que se empezara el mundo, ya lo vimos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, se hablaron de varias cosas. Uno de ellos fue la iglesia, porque lo conocemos, porque Hechos capítulo 15, versículo 18 nos habla de eso, que estas cosas fueron conocidas desde la antigüedad. La palabra antigüedad quiere decir desde la eternidad. Pero también se habló sobre la venida de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿verdad? Él tuvo dispuesto a rendir un servicio a la humanidad por completo. Él no lo hizo de una manera mediocre, sino que lo vino a hacer con entusiasmo, con gozo. Él sabía bien lo que estaba por delante de él. Y es lo que Pablo está diciendo. Siendo rico, es como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Siendo Dios, no se aferró como Dios, ¿verdad? Sino que se despojó. Y hay controversia en esa palabra despojó, ¿verdad? Pero se vino a convertir a un siervo de nosotros. Jesucristo varias veces dijo, yo no he venido ¿para qué? Para que me sirvan, sino ¿qué? Para servir. Y la manera en cómo Él sirvió, ¿verdad? Fue de una manera 100%. No fue de una manera mediocre, Él sirvió 100% a nosotros. Y esto es lo que Pablo aquí está enfatizando, está diciendo, este es el estándar entonces. Dice, si Dios, nuestro Señor, puso ese estándar, ese tipo, ese modelo, entonces, ¿cuál debe ser el modelo de nosotros? Por Él. Y Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Que el que no dejare padre, madre, hijo, hija, el que no diera su vida por mí, ¿verdad? No es digno ¿de qué? De mí. Cristo dijo, lo tienes que dejar todo. Lo tienes que dejar todo. Porque el que muere dice que va a vivir, ¿verdad? En otras palabras, en esa frase, el que muere y va a vivir, Jesucristo le está diciendo, yo no te voy a abandonar. Y no es que vamos a dejar padre o madre, sino que dice el que debe de amar menos. Ya cuando demuestres esa actitud hacia mí, entonces no te va a faltar nada. Yo te voy a cuidar. Porque tú estás enseñando tu capacidad, tu manera de ser hacia mí, y yo no te voy a dejar
que tú vengas a sufrir. Entonces, ese es el modelo, es el estándar que el apóstol Pablo nos presenta aquí. En el Antiguo Testamento hay un pasaje, ¿verdad?, que lo dice más claro. Y lo encontramos en Proverbios capítulo 3 y versículo 9. En Proverbios capítulo 3 y versículo 9 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué les parece? Honra a Jehová con tus bienes, con todo lo que tú tengas. Y los bienes incluyen todo, hermano. Eclesiastés 9:9 dice que la esposa viene ¿de dónde? De Jehová. Gózate con la esposa que Dios te ha dado. Nuestros hijos vienen ¿de dónde? De Jehová. Salmo 127, versículo 3 en adelante, que nuestros hijos vienen ¿de dónde? De Dios. Todo lo que existe en este mundo viene ¿de dónde? Salmo 50, viene de Dios. Ahí Jehová Dios le está diciendo al salmista, yo no tengo necesidad de nada, porque todo es mío. Todo lo que está en este mundo, todo es mío. Todo me pertenece a mí. Solo que si todo le pertenece a Dios, cuando nosotros lo recibimos, es de parte de Dios. La semilla que se siembra, la que produce para las tortillas de maíz, eso viene de Dios. Se planta la semilla viene de Dios. Se planta la semilla, el agua que la riega viene de Dios. Todo lo que necesita la semilla para poder germinar y producir ese fruto, viene de Dios. El que viene y recoge esa semilla, Dios le ha dado vida, fuerza. Todo viene de Dios. Y cuando nos sentamos, ¿verdad?, en una mesita, ¿verdad?, y le ponemos un chilito, una tortillita de maíz, ¿verdad?, y la apretamos y la estamos mordiendo, comprendamos que viene de Dios. Viene de Dios, todo. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, la plata y el oro es mío, dice Dios. En aquel tiempo el dinero era la plata y el oro. Hoy en día el dinero, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Ah, hermano, pero yo tengo que trabajar. Correcto. Pero Dios le da las fuerzas, Dios le da la salud, Dios le da todo. Aún la capacidad, el conocimiento para ejecutar su trabajo, todo viene de Dios. Todo. Todo viene de Dios. Entonces, eso es lo que incluye los bienes. Y de esos bienes tenemos que dar la primicia, lo primero. Ese es el modelo, es el estándar de que la Biblia nos habla. Lo primero, no las obras. Lo primero. Cuando trabajamos una semana, ¿verdad?, en nuestro cheque, ya para que mejor entendamos, en nuestro cheque, ¿qué es lo que apartamos primeramente para Dios? O gastamos todos en biles y comida y todo, y luego lo que sobra de ahí, le doy la ofrenda a Dios. 1 Corintios capítulo 16 dice, déjeme leérselo, ¿verdad?, para que así lo podamos comprender. Y yo sé bien que este texto ya se ha usado muchas veces, ¿verdad?, pero lo uso para probar el punto. 1 Corintios capítulo 16 y versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Ponga aparte algo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo ponemos aparte? Pues según lo que hemos leído y entendido, debe de ser, ¿qué? Las primicias. Eso quiere decir, debe ser lo primero. Cuando yo recibo mi cheque, entonces, y uno dice, bueno, hermano, ¿qué tenemos que dar? ¿El 10%? Con lo que quieramos. Miren, los judíos daban más del 50% de ofrenda. Nomás para callar a los que hacen esa pregunta. Los judíos daban más del 50%. Si usted lee todas las ofrendas, el diezmo y las ofrendas voluntarias y todo, ¿verdad?, llega a un 10%, a más del 50%.
Y si el Antiguo Testamento era inferior al Nuevo Testamento, si el Nuevo Testamento es mucho más mejor y debemos mucho más mejores promesas, Hebreos capítulo 8, versículo 6, entonces, ¿qué piensa usted? ¿Para qué me hace esa pregunta? ¿Para qué? ¿Para tentarme? ¿Para ver qué voy a decir? Le digo como el perico, tú sabes. Bueno, no se la explico, no está aquí el hermano Juan, ¿verdad? Pero todos sabemos, hermano, todos sabemos que debemos de dar lo mejor, lo primero, a Jehová Dios. Entonces, esto es lo que la palabra del Señor nos enseña a todo cristiano. Nosotros no tenemos excusa, no podemos decir, bueno, es que no tenemos. Entonces, hacemos a Dios mentiroso, porque dice Dios, yo te he dado todo en abundancia, para toda buena obra. Todo, no te falta nada. Las iglesias de Cristo, hermanos, somos iglesias ricas, bendecidas. Pero las razones en por qué en veces no alcanzamos para hacer la obra que tenemos que alzar es por causa de nosotros. Porque regreso a lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, que en ocasiones no se encuentran administradores fieles de lo que Dios nos ha dado. No se encuentran administradores fieles, no administramos bien lo que Dios nos ha dado. Y a consecuencia de eso, ¿verdad? Pues no se da las primicias, no se da lo bueno, sino que es un servicio mediocre. He hablado de una sola obra, ¿verdad? Pero Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que vosotros sois hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra, las cuales Él ha creado ante la fundación del mundo. Y esa palabra obras está en su sentido plural. Quiere decir que hay muchas obras dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir Pablo en Tito capítulo 2, versículo 14, que el Señor ha escogido para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras, plural. Entonces hay muchas obras dentro del cuerpo de Cristo Jesús, en la cual Dios espera que nosotros como hijos e hijas de Él no seamos mediocres, sino que vengamos a rendir nuestra capacidad que Dios nos ha dado por completo. Y yo les garantizo, ¿verdad? Yo les garantizo que todos los dirigentes de la iglesia dirán como Moisés, párale, ya no necesitamos más ofrendas. ¿Recuerdan ese tiempo? ¿Recuerdan ese texto? Sí. Pregunta, ¿de dónde habían salido este pueblo? Este pueblo había salido de una nación rica y habían salido con buenos trabajos. Fueron esclavos por 400 y feria de años. Y aún así lo que Dios les pidió en ese tiempo, hermanos, eran esclavos. Pero aún así lo que Dios les pidió en ese tiempo, ellos pudieron cumplir con lo que Dios les pidió. ¿Entendemos? ¿Saben por qué? Porque cuando esta gente se estaba saliendo de Egipto, los egipcios le estaban dando. Lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, poderoso Dios, ¿para qué? Para darte en abundancia. Y cuando Dios pidió y que el pueblo trajo, Moisés dijo, párale, ya no necesitamos más. ¿Y para qué era? Para la construcción del templo y para todos los utensilios y para todo. ¿Entendemos? Un servicio, una capacidad. Ellos rindieron esto, ¿verdad? Con todo lo que tenían. Y es el mismo concepto hoy en día. El mismo concepto. Pero ahora, gracias a Dios, que nosotros estamos un poquito mejor que nuestros hermanos que salieron de Egipto. Estamos un poquito mejor que nuestros primeros cristianos en el primer siglo. Nosotros estamos en la gloria, hermanos. Estamos en la gloria. Solo que entonces no debe de haber ningún servicio mediocre concerniente a esto. Ahora, ¿qué son las causas que contribuyen a que la congregación venga a ser mediocre?
Y rápidamente lo voy a decir porque el tiempo ya se me está pasando. Pero primeramente, empiezo de aquí para allá. Somos nosotros, los dirigentes. En ocasiones el dirigente, los líderes de la congregación, ¿verdad?, no desafían a la congregación como deben desafiarla. No desafían a la congregación. Nos detenemos. La congregación puede y se debe desafiar constantemente porque Dios es poderoso y les ha dado, ¿verdad?, y pueden traer eso. Pero los dirigentes, muchas veces nuestra expectativa está muy baja. Es muy baja. La expectativa es muy baja y no hay nada que desafíe a la congregación. Entonces, de aquí para allá empieza. Los dirigentes, los líderes de la congregación. Pero cuando hay expectativas, ¿verdad?, que la congregación puede alcanzar, eso es saludable para nosotros la congregación porque nos estamos ejerciendo, ¿verdad?, constantemente para no caer en un punto de ser mediocres en nuestro servicio. Siempre dale a Dios lo primero. Siempre dale a Dios lo primero. Y segundo, ¿verdad?, miramos nosotros que no solamente está la expectativa, sino que también está la falta de enfoque. La falta de enfoque. Tenemos que constantemente traer ante la congregación el enfoque al cual podemos o queremos lograr, hermanos. Hay muchas congregaciones que se reúnen, ¿verdad?, y no sabemos ni para dónde vamos. No sabemos para dónde vamos. Tiene que haber un enfoque. ¿Qué es nuestra existencia en esta comunidad? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos crecer a 1,000 miembros? ¿Queremos crecer a 5,000 miembros? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Y entonces, el enfoque, la expectativa y el enfoque no están ahí, entonces yo no sé a qué le estoy tirando. Yo no sé a dónde quiero ir. Entonces ya comienza en mi vida, ¿verdad?, un poquito pues ya detenerme en las cosas. ¿Cómo sabe uno que ha llegado a su punto de alcance cuando no hay punto de alcance? ¿Entendemos? Lo que son dos cosas, y lo dije rápidamente porque el tiempo se me pasó, hermanos. Expectativa y el enfoque, ¿verdad? Preguntas o comentarios breves, hermanos, porque ya tengo que cerrar.